Gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, eres santo, Señor. Señor, tú eres perfecto. Tu nombre, Señor, todo lo cubre. Tú eres todo, Señor. Tú has tomado una parte de tu nombre, Señor, y la has puesto en nosotros. Señor, haz que suban las aguas, Señor, de nuestro pozo. Danos de beber, Señor, danos alimento el día de hoy. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Danos esa porción que necesitamos, Señor. Bendice tu palabra. Ponle fuego, Señor, a tu palabra. Señor, que atraviese nuestros corazones, Señor. Que nos dé fuerza para seguir caminando, seguirte a ti, Señor. Seguir tus huellas, seguir tu camino, Señor. No quitar los ojos de ti, Jesús. Porque tú eres bueno, tú eres santo, Señor. Gracias por darnos a conocer a tu Hijo, Padre. Gracias porque tú nos has dado a conocer a tu Hijo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque tú nos has recibido, Señor. Tú nos has abrazado, Señor. Tú nos sigues guardando hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven. Llena este lugar en este momento, Señor. Llena este lugar. Revélanos tu palabra, Señor. Haznos ver, Señor, lo que tienes el día de hoy para nosotros. Muéstranos tus tesoros, Señor. Esos tesoros escondidos, Señor. Porque santo eres y bueno eres, Señor. Eres bueno, perfecto y agradable, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Padre amado, te lo pido humildemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que estamos viendo? Bueno, vimos la historia de Abraham, cómo es una figura y cómo es un caminar, en cómo Dios llama a Abraham y lo va llevando por diferentes situaciones y en estricto sentido, o más bien, si hiciéramos un resumen del camino de Abraham, ¿qué fue lo que estuvo haciendo Dios con Abraham? Le fue quitando velos. ¿Se acuerdan de la parte cuando se separa de Lot? ¿Se acuerdan de ese momento de su vida cuando él se separa de Lot? Y ya vimos lo que quiere decir Lot, el nombre Lot, que quiere decir cubierta, quiere decir velo. En el momento en que Abraham se separa de Lot, dice que le dio la oportunidad a Lot de que él alzara la vista y que viera hacia dónde se quería ir. Dice que él alzó la vista, vio después más allá del Jordán y que vio los valles verdes para su ganado. Y entonces Lot se fue para allá, que es la zona por donde está Sodoma y Gomorra. Bueno, donde estaba Sodoma y Gomorra. Y en ese momento Abraham se quedó en la tierra prometida en Canaán. Y realmente esa zona geográfica tiene una peculiaridad, que es entre desierto, seco, hay montañas de piedra, hay cuevas, hay valles. Ese es el camino que le tocó, esa es la heredad que le tocó. Y le dijo Dios a Abraham, chequen en Génesis 15. De aquí empieza la prédica de hoy. De aquí, de esta parte, de lo que le encarga, en Génesis 13. Génesis 13, 14. Génesis 13, 14. De aquí empezamos con la prédica de hoy, que tiene que ver, Janita, con el esforzarse, que tiene que ver con lo que nos dijiste el día de hoy. Dices que estamos esperando, ¿no?, la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Es como si yo esperara que el sol existiera. ¿Sí me explico? Ya está el sol. ¿Qué diferencia hay? El sol ya existe. ¿Está en que yo espere a crear el sol o de qué se trata? El sol ya existe. Es diferente a que yo me quede sentado o que yo me levante
y empiece a caminar. El sol ya existe. La voluntad buena, perfecta y agradable de Dios ya existe. No es que yo la espere que venga en mi vida y que venga a actuar en mi vida. Ahorita les voy a mostrar cómo es que reconocemos esa voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Ahorita lo vamos a ver. En ese momento, vean lo que cuando ya se separan Lot de Abraham, en el 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, después de que la cubierta, después de que el velo se apartó de él, vean lo que le encarga Dios. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. ¿Me das pantalla, por favor? Aquí, ¿qué le encargó Dios a Abraham? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Si ponemos el norte, el sur, dice que es el oriente y el occidente. ¿Qué formó? Una cruz. En el momento en que Dios le dice a Abraham, levanta tus ojos, en el momento en que le quitó la cubierta, ¿qué le mostró? Le mostró el camino de la cruz. ¿Están de acuerdo conmigo? Le mostró el camino de la cruz. Nuestro caminar, ¿cuál es el caminar? Ya les he platicado que se le da una denominación que es el camino crucificado, el camino de la cruz. ¿A dónde fue Jesús? ¿Vino Jesús aquí? Nació, se desarrolló, predicó, sanó, enseñó y después ¿qué pasó con él? Murió. ¿En dónde murió? En la cruz. Él ya estaba programada su muerte de cruz. Dice que siendo obediente hasta la muerte, y muerte, no una muerte que digas, es que estaba acostado en su cama y murió muy tranquilo. Él no murió así. Él ya sabía que era una muerte de cruz, y la muerte de cruz tiene muchos significados. Hoy vamos a ver una ventanita de lo que es ese camino de la cruz y lo que es la cruz. Todos hemos crecido en este lado occidental. Yo creo que desde que tenemos uso de razón, o primero abrimos el ojo, vemos una cruz por todos lados, ¿cierto? Esa es con eso nacimos de este lado. Vemos una cruz. ¿Y qué es la cruz? ¿No? Bueno, yo llegué a ver películas que usaban la cruz para espantar vampiros, ¿no? Pues ni existen los vampiros. ¿Qué es la cruz? Se ha convertido en un símbolo, se ha convertido en un amuleto, se ha convertido en un adorno, se ha convertido en muchas cosas. Y hay cruces de madera, cruces de metal, hay cruces con diamantes, hay cruces de oro. Pero ¿qué es la cruz? ¿Qué es este camino crucificado? ¿De qué se trata ir con este camino crucificado? Yo les diría, bueno, si a Abraham ahí se le quitó un velo y le dijo, vas a tener este camino, el camino crucificado, ¿qué es lo que estuvo viviendo Abraham de ahí en adelante? Le fue quitando más velos y más velos y más velos, ¿no? Después le pide Dios a Abraham le pide a su hijo Ismael, después tiene a Isaac y le pide a su hijo Isaac. O sea, le fue quitando velos. ¿Y qué hizo Abraham? Tuvo fe. ¿En qué podemos resumir esa fe de Abraham? A lo que Dios le encargaba a Abraham, ¿Abraham qué hacía? Obedecía. ¿Qué es lo que él empezó a hacer para que Dios le fuera quitando esos velos? Era obediente, ¿no? Jesús dice que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz.
¿Qué es ser obediente? ¿Cómo soy en la casa? Ah, no, esa no es obediencia. ¿Qué es obediente? Pues, en estricto sentido aquí es como nosotros somos obedientes al momento de respetar el reglamento de tránsito, por ejemplo. Somos obedientes al momento de respetar cierta ley, ciertos lineamientos. En estricto sentido, nuestra obediencia ante Dios, ante Jesús, ¿qué es esa obediencia? Respetar los preceptos, mandamientos y la voluntad de Dios. ¿Qué es? No ponerme sobre de, sino ponerme bajo de ese mandato, ese mandamiento, ese precepto o debajo de la voluntad. ¿Qué es lo que debo de someter a esta voluntad de Dios? Mi voluntad, perfecto. Ya me ahorré 50 minutos de prédica. Ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Es mi voluntad someterla a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, perfecta y agradable. ¿Qué es eso? Una vez prediqué sobre eso. Creo que nos tardamos con unos 5 domingos viendo un poco de eso. Llegamos hasta el orgullo, ¿se acuerdan? Orgullo de revelación, redención y orgullo de satisfacción. Nosotros tenemos una rebelión inmediata. Nuestra voluntad fue cubierta con un velo. ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestra voluntad fue corrompida. ¿Eso dónde está? Esta palabra de Lot en hebreo, que es cubierta, velo, se encuentra, para encontrar velo hay otras palabras en hebreo, pero esta palabra de Lot la vemos en Isaías 25. Isaías 25. Isaías 25, 7 y 8. Isaías 25, 7 y 8. Si me lo pones, por favor, Mariana. Aquí está profetizando Isaías. Está hablando hacia un futuro, ¿no? Pero aquí nos está dando mucha claridad en qué condición nos encontramos nosotros. En el 7 dice, y destruirá en este monte la cubierta. Ahí la palabra en el hebreo es Lot, el sobrino de Abraham. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿En qué circunstancias se encuentran los pueblos y las naciones? ¿Cómo nacemos? Nacemos con una cubierta, nacemos con un velo. Abraham no se despertó y dice, voy a ir a la tierra prometida y voy a esperar a que Dios me indique por dónde es. Él no fue el que inició ese caminar. Fue llamado. ¿Quién lo llamó? El Padre. Le fue quitado un velo y le dijo, oye, ven a donde yo te voy a llevar y te voy a dar por heredad esa tierra. Abraham en ningún momento se paró y dijo, hago maletas como para cuántos días, qué clima va a haber y qué tipo de ropa pongo. ¿Hizo planes, Abraham? Inmediatamente hizo caso. Inmediatamente obedeció. No sabía dónde iba, no sabía cuánto tiempo iba a durar ese viaje. Se levantó y se fue. Obviamente trajo consigo un velo, trajo a Lot. Nunca le dijo, y tráete a Lot. Nada más le dijo a su familia. ¿Su familia quién era en ese momento? Era él y Sarai. Era Abraham y Sarai y sus criados. Pero se trajo a Lot para Abraham. Ese era un velo, porque Abraham y Sarai no podían tener hijos. Ya era grande Abraham. Cuando lo llama Abraham tenía 75 años. Ya era grande, no tenían hijos.
Él que anhelaba pues, tener descendencia, tener un hijo. ¿A quién agarró por hijo? A su sobrino. Era un estorbo para poder llegar a donde Dios lo quería llevar, ¿no? Entonces, le fue quitado ese velo y fue llamado a la tierra prometida. Nosotros, cuando creemos en nuestro Señor Jesús, ¿eso lo podemos decir que es gracias a nosotros? ¿Cómo es que conocemos a nuestro Señor Jesús? Me podrán decir, es que alguien me predicó. Me podrán decir, es que alguien me platicó de Jesús y me hizo decir la oración de salvación. Pero para que eso sucediera, ¿qué se movió en las alturas? ¿Quién se encargó de que nosotros pudiéramos ver, que se quitara un velo y que pudiéramos ver a Jesús como nuestro Salvador? Es el Padre. Dijo Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo atrajere. Dice, y todo lo que me da el Padre, dice, yo lo retengo. Nadie se me va. ¿Se dan cuenta? ¿Quién nos quita ese velo primero? El Padre. Para que nosotros podamos conocer a Jesús, es el Padre, ¿no? Es cuando dices, Luis, ¿no? Que dice, no le hables a las personas de Jesús, ¿no? Háblale a Jesús de la persona. Háblale al Padre de la persona. Cuando tú quieres que una persona disfrute de lo que nosotros disfrutamos, de esto que traemos dentro, este gozo de conocer a Jesús, y decimos, esa persona, mira, lo quiero, lo estimo, quisiera que conociera a Jesús, y por más que yo haga el esfuerzo de explicarle quién es Jesús y las ventajas que tenemos de estar con Jesús, si lo hago en mis fuerzas, me va a rechazar, no lo va a entender, va a decir, no tengo tiempo. Pero si yo voy en oración, en mi cuarto de oración, digo, Jesús, así como tuviste misericordia de mí, Señor, así como tú me sacaste donde yo me encontraba, pongo aquí en tus pies a tal persona. Señor, háblale de ti. En sueños, Señor, tócale su corazón, Señor, ábrele sus ojos, Señor, te lo encargo, ten misericordia, Señor, que tenga vida eterna, que te pruebe, que tome de tus aguas, que coma de tu pan, Señor. Esa oración, créanme, Dios va a hacer milagros. Y entonces igual ya no está en ti, porque tal vez Dios no te da la oportunidad a ti. Dice que unos siembran y otros cosechan. Quiere decir que Él va a estar en otra situación, en otra circunstancia, y alguien le va a hablar de Jesús. Entonces imagínense que esa persona regrese a la semana, se lo encontraron y que le digan, ¿qué crees? Tengo a Jesús en mi corazón. ¿Cómo van a sentirse ustedes? Espero que emocionados. Espero que se emocionen. Y ustedes van a saber internamente, gracias Dios, gracias Dios, ¿verdad? ¿Quién quita los velos? El Padre. El Padre es el que nos trae a Jesús. Luego Jesús, ¿cuál es la función de Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A hacer aquí su voluntad? ¿O a qué vino Jesús aquí en la tierra? A hacer la voluntad del Padre. Si lo resumimos, Jesús vino a una sola cosa. Hizo muchísimas cosas, pero si resumimos todo el caminar de Jesús, Jesús vino a hacer una cosa. Vino a dar a conocer a su Padre. A eso vino. Él se mantuvo en la voluntad del Padre. Dice, yo no vengo a hablar de mí, sino lo que el Padre me dice. Yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice que yo haga, que haga. ¿Están de acuerdo? Podemos resumir que Jesús vino a dar a conocer al Padre. Abraham ya estaba en la tierra prometida, ya estaba en Canaán, y aún así le fueron quitando velos. Les decía en aquel entonces que él sí se le dio esa tierra, el pacto que hizo Dios consigo mismo, con su simiente de Abraham, con el Hijo de Dios, con Jesús. El Padre hizo un pacto con el Hijo y le dijo, te voy a dar por heredad esa tierra.
nuestro corazón. Es un pacto. Una vez que Jesús viene a nuestro corazón, a esta tierra, Jesús viene a conquistar esta tierra y a transformar nuestra naturaleza, a dejar nuestra antigua forma de vivir y que seamos transformados conforme a su estatura del varón perfecto. Ese es el resumen del caminar cristiano. Para que nosotros podamos ir entendiendo eso, bueno, este velo que está diciendo aquí en Isaías 25:7, dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos. Ahí vuelve a repetir la palabra lot, encubiertos, todos los pueblos, y el velo que envuelve todas las naciones. Y el 8 dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Está hablando del milenio. Aquí está hablando cuando Jesús viene en su segunda venida y Él viene a reinar, dice, desde ese monte. ¿Cuál monte? Jerusalén. Desde ahí, desde ese monte, va a venir a gobernar todo y viene el milenio. Esto es profético, todavía no pasa físicamente, pero pasa ahorita en nuestra vida. Él viene y quita esa cubierta, quita esos velos. Ese es el caminar del cristiano, ir caminando y se nos van revelando situaciones, se nos va revelando la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la voluntad ya está ahí. ¿Se acuerdan de este concepto teológico cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios o estamos en la voluntad permisiva? Pero la voluntad perfecta ya existe. ¿En dónde está el que nosotros hagamos caso a esa voluntad perfecta? Es en nosotros, en que nuestra voluntad la pongamos en sumisión a la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo escucho la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuando Dios me está hablando? Es quitando estos velos. Les doy a dar un ejemplo de quién vivió esto en el Antiguo Testamento. ¿Quién le quitó los velos? O sea, ¿a quién más le quitó los velos? Y hay un personaje que a mí me encanta y escribió la mitad de los salmos. Desde una pista muy grande. David. Salmo 40. Salmo 40, versículo 6. Vean lo que le fue revelado a David. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Cuál era? Quiero hacer una pausa aquí. ¿Cuál era el caminar del pueblo de Israel cuando les fue revelado el tabernáculo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel o el sacerdote en la mañana y en la tarde? Tenía que llevar sacrificios al altar en la mañana y en la tarde. Y en la época de David seguía lo mismo, sacrificios en la mañana y en la tarde. ¿Por qué David aquí está diciendo sacrificio y ofrenda no te agrada? Si cuando queremos nosotros ser una ofrenda viva, agradable a Dios, ¿a qué se está refiriendo David aquí? Has abierto mis oídos, has quitado un velo. Holocausto y expiación no has demandado. Cuando está escrito, cuando dio la ley con Moisés, estaba escrito. ¿No se está contradiciendo aquí David? Dice, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. De aquí nos seguimos, miren lo que sigue. Salmo 6:20. Salmo 51, perdón. Salmo 51. Aquí complementa esa parte David. Dice, sacrificio, holocausto, no has demandado cuando está escrito en la ley y era una obligación hacerla. Si no, la gente moría, ¿no? Y vean, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué se está refiriendo aquí David?
fue quitado un velo, ese velo que el pueblo de Israel nunca entendió y nunca le fue quitado. Lo que dice en Isaías, que está esta cubierta, está este velo en todos los pueblos, en todas las naciones, el pueblo de Israel nunca le fue quitado ese velo. Cuando tenían hambre, cayó maná del cielo todos los días. Dejaron de sorprenderse. Después que dijeron el pueblo de Israel, ya estamos hartos de este pan liviano, y les fue mandado codornices. ¿Qué hicieron? Se quejaron de Dios. No fue quitado el velo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, sus padres recibieron, o sea, Moisés les mandó maná del cielo? Dice, pero mi Padre les manda este pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendí del cielo. Yo soy el pan. O sea, fue quitado el velo. Cuando está hablando de ese maná, Dios le estaba dando a conocer al Hijo. Él es el pan, Él es nuestro alimento, Él es nuestro sustento. Y aún así nosotros nos quejamos por las situaciones que nos rodean. Tenemos un velo, no entendemos la situación. ¿Se dan cuenta? David aquí lo entendió. Dice, tú no quieres unas formas, tú no quieres unas tradiciones donde yo involucre mi cuerpo, pero no esté mi corazón conectado a esa acción. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Hacían las ofrendas, hacían los sacrificios, diezmaban, hacían todos los rituales, pero su corazón era duro. Su cerviz era dura. La cerviz, que es, habla el cuello, habla de lo que es nuestra voluntad, que no doblaban la cerviz. Yo no doblaba, el pueblo de Israel no doblaba su voluntad a la voluntad de Dios, siendo que ahí la tenían la voluntad de Dios en los preceptos, en los mandamientos. En las formas que tenía el Antiguo Testamento, todas esas formas era una imagen de cómo involucrar nuestro corazón, cómo llegar a un arrepentimiento sincero. Es lo que entendió David. Por eso David le dijo, has abierto mis oídos. Ya entendí, dice, porque holocausto soy el rey. Puedo agarrar el ganado que quiera y lo puedo dar en ofrenda. Estamos hablando aquí que es el Salmo 51. ¿Se acuerdan de dónde viene este Salmo 51? ¿De qué pasó en la vida de David? Cometió adulterio y luego asesinato. Cometió adulterio y asesinato. De ahí salió este salmo. De ahí él entendió, dice, vengo a arrepentirme. O sea, por ese adulterio y ese asesinato podía matar a todos los borregos, los carneros, los becerros de todo el pueblo de Israel. Y aún así eso no le agradaba a Dios. ¿Qué es lo que quería Dios de David? El arrepentimiento sincero. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que cumplamos los domingos aquí y que estemos aquí parados, que si pasan en mi casa, que me vean como que estoy leyendo la Biblia. Ah, pues lee la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere mi corazón. Dios quiere que yo me entregue al 100% a Él, que mi voluntad la someta a su voluntad. El chiste está en cómo reconozco cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad. Pues si no voy en oración, no voy en arrepentimiento, Dios nunca va a ablandar mi corazón. Nunca voy a entregar mi corazón y me voy a mantener en rituales, me voy a mantener en costumbres, me voy a mantener en tradiciones. Las tradiciones son fuertísimas. Mucha gente, bueno, no lo voy a decir. Las tradiciones son muy fuertes. Y creemos que al cumplir esa tradición, o hay gente que sigue haciendo cosas, pues es que desde mis abuelos o el tatarabuelo, y lo dicen con orgullo, se hacía. Ubican esos pecados de descendencia que no se rompen, porque estamos agarrados ahí y no le damos a Jesús, no le damos el poder o la autoridad o digamos, las llaves de esa puerta. ¿Se acuerdan que les decía? De esas puertas en nuestro corazón. Ahí no lo dejamos entrar a Jesús y Él respeta y Él está esperando. Y entonces estamos nosotros chocando con pared hasta que vamos en oración, involucramos el corazón y decimos, Señor, no entiendo por qué
estoy haciendo esto y no puedo avanzar, no puedo entender por qué sigo sufriendo. En el momento en que ya hablo sinceramente con Dios y le entrego mi corazón y le digo, no estoy de acuerdo con esta situación, pero Señor, quiero ser obediente, quiero seguirte. Y entonces Dios nos quita un velo y entendemos. Ah, o sea que debo de orar por mis antepasados y cortar esas cadenas. Debo arrepentirme de lo que hizo mi tatara. No sé, ¿a quién conociste, mamá, tú? ¿A mi bisabuelo? ¿Y a quién más? ¿Hacia atrás? A bisabuelo. Y ya no. ¿Y qué hicieron allá atrás mis parientes? Digo, no los balconeamos aquí, pero pues exactamente esa es la pregunta que yo le hice a Dios. ¿Qué hicieron dónde? Que yo sigo arrastrando eso. Y entonces fui en oración. No salían de la iglesia. Yo también, fíjate. Ya sigo la tradición. Sigo la apariencia. Ya sé que orar, gracias, madre. Ya sé que tengo que orar, que hay que romper ahí. La tradición, la apariencia. Tengo que entregar mi corazón y que realmente haya un cambio en mi vida. Es lo que David descubrió. Y hay muchos versículos con David de que se le encontró esto. Una consecuencia de que nosotros estamos con un velo, ¿qué puede ser? Y que no hacemos caso. Una consecuencia. ¿Qué creen que pueda pasar en que yo no acepto que me quiten los velos y sigo actuando de cierta manera? ¿Qué puede haber de consecuencias en mi vida? ¿No hay arrepentimiento? Esa es muy buena, ¿eh? No hay arrepentimiento y obviamente la consecuencia es muerte espiritual, porque ya el corazón está muy duro, ya son casos extremos. Esos son casos extremos. Pero vamos a un caso medio. Vamos a un caso medio. Vamos a Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6. ¿Se acuerdan cuando David entró en Jerusalén, traía el arca? Traía el arca. ¿Cómo entró David a la ciudad? Danzando. ¿Quién lo vio? Exacto. Segunda de Samuel 6, 14. Segunda de Samuel 6, 14. Y David danzaba. Esta palabra danzar, la palabra es carar, que quiere decir girar. O sea, no nada más entró danzando, si entró girando, giraba en el aire y caía con fuerza y volvía a tomar impulso y giraba en el aire. ¿Se lo imaginan a David así? Con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. El efod de lino es esta vestidura, ¿cómo se llama? Túnica, es larga. Ahora tengan el cuadro completo. Saltaba con todas sus fuerzas, giraba, imagínense, se descubría su desnudez. Vean, les doy este cuadro completo para que vean la reacción de la esposa. Me salto al versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa. ¿A qué iba a su casa? Iba a dar bendición. Quiere decir que David venía lleno, venía ungido, venía sobrado de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Voy a compartirlo con mis seres queridos. Voy a compartir esta bendición. Cuando quieres hablarle de Jesús a las personas y que vas con esa emoción y te aferras a decirle, es que Jesús es lo máximo, ¿no? Y saliendo Mical a recibirlo a David, dijo, chequen lo que le dijo la señora. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. No sé si usó ese tono, pero yo me lo quiero imaginar así con ese tono.
Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Sí? Por eso les di la información completa. Y entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, aquí refuerza David: danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. ¿Qué le está diciendo? Yo venía en son de paz, yo venía a bendecir, yo venía a hablarte de la gloria de Dios. Pero con lo que me estás diciendo, creo que no estás viendo el cuadro completo. Creo que no estamos en la misma línea. No estamos hablando el mismo idioma. Tienes los ojos cerrados a esta bendición que viene a la casa de Israel, ¿no? Le dice: yo seguiré danzando, y si es necesario que yo me haga más vil, dice, seré bajo a tus ojos. O sea, a tu ceguedad o a lo que tú no ves, al ver lo que tú tienes, entiendo que no entiendes estas partes de lo que es adorar a Dios. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Cuál es la consecuencia de tener el velo? Esterilidad. ¿Dios a qué nos llama? ¿A dar fruto 30, 60, al 100 por uno o al 120? Pero si tenemos este velo, si mantenemos este velo, ¿qué va a haber? No hay fruto. Entonces, somos cristianos, sí, ya tengo vida eterna, pero soy un cristiano, ¿cómo le llaman? Un cristiano de silla, ¿no? Así le llaman, ¿no? Algunos pastores. Soy un cristiano estático, soy un cristiano que no pone a trabajar los talentos, los dones que Dios ya nos dio. Lo que estabas diciendo, Dianita. A todos Dios ya nos dio dones, nos dio talentos. ¿Cuáles? Pues si no pongo a investigar, si no pongo a caminar, no voy a descubrir qué es lo que me ha dado Dios de dones y talentos. Si me quedo sentado, ¿cuándo lo voy a descubrir? Voy a tener este velo, voy a ser estéril. ¿Ubican una de las palabras bienaventurado el que tal? Ese bienaventurado es súper amplio, quiere decir tantas cosas, que tiene que ver con ser fructífero, próspero. No próspero en lo que la gente conoce en el mundo de la economía y que, porque conseguí tal puesto en el trabajo, soy próspero y soy bien inteligente y soy próspero. O sea, no es eso. Prosperidad, la palabra en sí, prosperidad, quiere decir crecimiento, quiere decir avance, quiere decir expansión. Por ejemplo, el universo es próspero. ¿Qué quiere decir? Que el universo, científicamente, el universo dicen que el universo siempre está creciendo. Es próspero, no es que tenga una chequera jugosa el universo, no. Próspero, prosperidad, quiere decir crecer, quiere decir dar fruto. Eso es. Entonces, si nosotros mantenemos ese velo puesto, vamos a estar con las manos atadas. Vamos a ser un cristiano de silla. Vamos a ser un cristiano en que estamos esperando la voluntad perfecta de Dios. No ha llegado. ¿Por qué? Pues es que oré a que Dios me cambiara el carro y no me ha cambiado el carro. Entonces la voluntad de Dios no ha llegado. Creo que esa es tu voluntad. Creo que esas son tus intenciones. Dios tiene otras intenciones en tu vida, ya tiene marcadas ciertas cosas en tu vida, ¿no? Dios tiene que ir quitando esos velos, ¿sale? Entonces ya vimos la consecuencia. Hay otras consecuencias en la palabra de Dios en donde ese velo se sigue manteniendo y podría
extenderme aquí con el tema de esa parte. El pueblo de Israel nunca les fue quitado ese velo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, como dijo el profeta, este pueblo solamente de dientes para afuera o de boca para afuera me alaban? Pero, ¿qué dice más? Mateo 15:8. Ya estamos llegando con Jesús. Jesús dijo esto. Mateo 15:8. Voy a leer desde el 7, Mariana, por favor. Le está hablando aquí Jesús, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, velos, tradiciones, leyes. ¿Cómo se llama cuando sigues haciendo? Rituales. El pueblo de Israel seguía haciendo los rituales perfectamente como Dios le había encargado. Seguían, y a esos mandamientos, esos conceptos, el hombre le agregó más cosas y empezó a hacer tradiciones. Por eso Jesús está hablando de aquí, enseñando como doctrinas, o sea, como enseñando que es de Dios, mandamientos de hombres. Está involucrando ya aquí al humano. Dice, sigue estando un velo. No involucra en el corazón. Y hay muchos versículos de eso. Y aquí vamos a esta parte del camino de la cruz. El camino de la cruz, el camino del cristiano, todo aquel que cree en Jesucristo y quiere seguir caminando con Jesús y quiere ser próspero, quiere crecer en Cristo, tiene un camino por delante velado. Tiene un camino lleno de velos. ¿A alguien le ha pasado que ha hecho cosas cuando ya es cristiano y que has hecho cosas y que de repente lo lees en la palabra y dices, eso que venía haciendo o eso que vengo haciendo está mal? ¿No le agrada a Dios? ¿Le ha pasado a alguien? Levante la mano, por favor. Ok, los que no les ha pasado, necesito que lean la Biblia. Hay que leer la Biblia. Ahí es donde nos va a enseñar Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo venir a decirles, Mike, no voy a decir. O sea, yo puedo venir a decirles, Dios, ¿qué dice en la palabra? Y si se los digo, ¿qué voy a hacer? Los voy a ofender. O sea, y en mi caso, me estoy convirtiendo en un juez. Estoy evaluándote a ti conforme a mí. Y eso es un error tremendo en los cristianos. Es un error tremendo. Mi punto de comparación no es hacia allá. No es hacia allá. No es alguien que sea más espiritual que yo. No. Mi punto de comparación es Jesús. Jesús, en base a ti y que lo que me has enseñado, ¿dónde me estoy quedando corto, Señor? Algo que yo ya entendí que no debo de hacer y lo sigo haciendo, muéstramelo, Señor, y perdóname. Pon un corazón blando en mí, que venga tu Espíritu Santo y quite estos velos para poder entenderlo. Por eso hay que estar estudiando, hay que estar leyendo la Biblia para que Dios me muestre a mí donde yo estoy mal. Pero si alguien viene y me lo dice, ¿qué le voy a contestar? Ay, sí, pero si tú no vendes piñas, ¿o cómo dicen? Algo así, ¿no? O sea, pero si tú, ¿dónde estás? O sea, y entonces vamos a entrar en una discusión. No es así. Nuestro punto de comparación es Jesús. Entonces, nos tiene que ir quitando estos velos. ¿Cómo es la forma en que nos va quitando los velos? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo se imaginan formas de quitar velos? Pero si no la entiendo, ¿cómo se me quita ese velo? Esa situación dolorosa, esa situación agresiva, esa situación de riesgo, esa situación incómoda, ¿cómo entiendo que tengo que darle gracias a Dios? Leyendo. ¿Qué más? Orando. ¿Vamos bien? Alabando. ¿Vamos bien?
Hay que ir a sus pies, está bien. Me están dando todo perfecto. Lo vamos a resumir en algo: siendo obediente. Aunque me duela, es que esta persona me ofendió y la palabra de Dios dice que debo perdonar. Ups, ya estoy en problemas. Hay que ser obediente. Señor, aquí estoy en tus pies. Me siento así, me siento desanimado, me siento molesto, me siento triste, Señor, por esta situación que me hicieron. Señor, me duele, pero quiero entregarte este dolor en tus pies. Quítame este velo, Señor, y enséñame a perdonar. Enséñame, Señor, involucra mi corazón y que no sea mi parte humana, que no sea mi velo, mi parte humana, el que perdone de dientes para afuera. Sí, no pasa nada, no te preocupes, todo se me resbala. No, esa es la parte humana. Adentro del corazón, que cuando veas a la persona la abraces. Imagínense, imagínense. ¿Sí? Obediencia, ¿vamos bien? Jesús, ¿cómo fue a la cruz? ¿Cómo fue a la cruz Jesús? Obedeciendo. Hay una forma de obedecer, y yo me acuerdo había una caricatura en mis épocas, es que nada más había 3, ¿no? Había un canal, creo, en mis épocas. Había un perro, no sé qué era de las caricaturas, que le encargaban algo, no quería hacer, el perro no era obediente, no sé qué animal era. Y cuando lo tenía que hacer, ¿cómo iba? Con los dientes. Iba y hacía caso. ¿Cómo fue Jesús a la cruz? ¿Así? Yo me imagino que Jesús iba como David iba entrando, danzando y girando. Bueno, en la última cena, antes que lo aprendieran a Jesús, dice, y cantaron el himno y se fueron. ¿Por qué está tan corto ahí? Wow, gracias, Señor. ¿Qué hizo Jesús? Cantaron el himno. ¿Qué hacían cuando cantaban el himno? Cantaban salmos. ¿Qué hacían? Danzaban halal. Hacían una locura. Era algo, era un show. Era brincar, girar, danzar, cantar de alegría. Eso hizo Jesús. ¿Lo habían visto? Sí, lo habían visto. Qué bueno, ya Dios le había quitado un velo, hermana. Eso hizo Jesús. Danzó antes de ir a la cruz, de gozo. Él iba con gozo a la cruz. Él iba siendo obediente a la cruz. Vamos a ver este proceso en Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Ahí me van siguiendo, voy leyendo y me alcanzan. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el malhechor le dice a su compañero, oye, estando en esta situación, ¿sigues tan con el corazón de piedra que no ves? ¿Que no ves que nosotros tenemos la consecuencia de nuestros actos? Pero Él es puro, Él es santo, Él no hizo nada y está aquí.
¿Qué es lo que vio el malhechor? La santidad de Jesús, vio que era el Hijo de Dios y vio que era el Salvador. Le dijo, acuérdate de mí, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Se arrepintió de sus pecados. ¿Quién le quitó el velo al malhechor? Ya vimos el principio. ¿Quién es el que nos lleva a Jesús? ¿Quién es el que nos lleva al Hijo? El Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ay, Ali, Ali, lama sabactani? ¿Se acuerdan? Que en la Biblia está traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como es como pasado, más o menos es así. A ver si puedo quitar hoy un velo de esto. La traducción no es correcta al decir, ¿por qué me has desamparado? Era arameo y hay una traducción del griego a la peshita, en donde cuando ese Eli, Eli, lama sabactani es, Dios mío, para esto me has guardado. A esto vine, para esto fui guardado y a esto vine para estar aquí. No es que el Padre se fue, no es que la presencia de Dios del Padre no estaba ahí, es imposible, el Padre es omnipresente, no puede no estar ahí. ¿Cómo les quito ese pequeño velo? El malhechor, ya iba a morir Jesús. ¿Quién le quitó ese velo y lo reconoció? El Padre estaba ahí, ¿se dan cuenta? Vean cómo se van quitando velos. Bueno, el tema no era ese hoy, perdón. Sigo. Bueno, otra cosa de Jesús. Jesús está en la cruz y dice que lo escarnecían y estaba sufriendo toda esa parte. Cuando el malhechor le dice, acuérdate de mí cuando tú regreses, ¿Jesús qué hizo? Vean la misericordia y la humildad de Jesús. ¿Se detuvo? No te preocupes. A partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. A partir de hoy yo te salvo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando una persona se acerca a pedirnos apoyo, a pedirnos ayuda, y nosotros estamos pasando por una situación dolorosa, y alguien quiere venir a pedirnos ayuda, ¿qué le contestaríamos? Oye, ¿qué no me ves en la situación en la que me encuentro? ¿Cómo se te ocurre pedirme ayuda? ¿En dónde te cabe en la mente que yo te voy a ayudar si apenas quiero salirme yo de este problema? ¿Contestaríamos así? Sí. ¿Qué instrucción nos deja Jesús? Aún en el sufrimiento, su corazón, su amor, su misericordia, su perdón. Dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. Vean lo que estaba sufriendo Jesús ahí y aún así había tanto amor en él. El Padre no se había ido, el Padre seguía con él. A esto me has traído, para esto me has guardado, para esto fui enviado. Esa es la traducción en la Peshita. Y después, en el 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Me das pantalla, por favor? ¿Alguien sabe cuál es la hora sexta? ¿Eh? Las 12 del día. La hora sexta eran las 12 del día, cuando el sol está en su máximo esplendor. Y dice que a la hora novena, estamos hablando 3 horas más, las 3 de la tarde. ¿Sí se ve ahí? 3 horas de oscuridad. ¿Vamos bien? Está dando el dato de hora sexta, las 12 del día. Y chequen lo que dice el 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Si estamos hablando de velos, que tenemos un velo y que esos velos deben de ser quitados, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué fue la instrucción que nos dejó Jesús? ¿Qué es lo que nos está dejando en su caminar? Se puede rasgar el velo. Hay que rasgar el velo. ¿Cómo se quita el velo? Se rasgó. Dice que a la hora sexta se rasgó por la mitad.
Ayúdame, Jesús, a poder explicar bien esto. Este es el velo, y no era un velo que se puede ver a través de él, era del lugar santo al lugar santísimo, era el velo que separaba esos dos lugares. En el lugar santísimo es donde estaba la gloria Kabod de Dios, la gloria Shekinah de Dios. El velo yo creo que era de un grueso como de este, así, de pura tela, era bordado, era un velo pesadísimo. No era sencillo que se rasgara, no era sencillo ver al otro lado, era para cubrir la gloria de Dios. Porque, ¿se acuerdan cuando Moisés bajó del monte? ¿Qué le ponían en su cara? Porque nada más su rostro no dejaba ver. Imagínense la gloria de Dios. Y eso que Moisés vio la espalda de Dios y su rostro era como una lámpara. Y le pusieron un velo para que la gente lo pudiera mirar porque deslumbraba. Así era el velo, era muy grueso. Se rasgó por la mitad. Hora sexta. La mitad. ¿Sale? Sexta es, ¿a qué hora murió Jesús? No, a las 3 de la tarde, en la hora novena. A esa hora murió Jesús. Aquí todavía no moría Jesús. Bueno, vámonos a Mateo 27, 51. Bueno, sigue en el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Después dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Después murió. Antes, cuando se oscureció el sol, ahí se rasgó el velo a la mitad. Pero hay otro versículo donde dice que se rasgó, ¿cómo? Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Perdón, estoy mal. Disculpen, perdonen. Así es. Sí, estoy mal yo. Pero vamos a empezar. En el 45 voy a empezar, en el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena ya había pasado la hora sexta, o sea, ya había tinieblas, ya había 2 horas 50 minutos de tinieblas, porque dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hice un paréntesis a esa parte. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Ahí al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Aquí es cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, que clamó y ahí murió. Murió a la hora novena, murió a las 3 de la tarde. Y vean lo que dice el 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A la hora novena se rasgó de arriba hacia abajo. Marco, ¿por qué se rasgó de arriba hacia abajo? ¿Ya viste el principio? ¿Cómo fueron colocados los muebles del tabernáculo? ¿Cómo fue la instrucción? ¿De dónde eran? Del arca, el mueble de los panes, el altar de oro, la menorá y los del atrio. De arriba hacia abajo. Dice: yo soy el pan que desciendo del cielo. Y dice, siendo Dios, no estimó aferrarse a sí mismo como Dios, y se humilló y tomó cuerpo de hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está el principio que es de arriba hacia abajo? El ser humano, nosotros, no vamos a encontrar la salvación por nuestra cuenta. Es Dios el que desciende para nuestra salvación. Es Dios, es el Padre el que nos revela al Hijo. No vamos a tener una salvación por nosotros mismos.
¿Qué hizo Lucifer? Ah, igual llego. Yo tengo toda la posibilidad y cubro la vacante que hay de ese trono de Dios. Yo soy Dios. Y quiso llegar a lo más alto. ¿Y qué le pasó? ¡Pum! Lo mandó hasta lo más bajo. Quiso saltarse. La única forma que nosotros lleguemos a la diestra del Padre, a la diestra de Jesús, es por medio de la puerta. ¿La puerta quién es? Es Jesús. Entonces, aquí llega a la hora novena, se parte de arriba a abajo y vamos a ver qué dice Marcos 15:34. Marcos 15:34. Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, aquí dice, en Mateo decía, cercano a la hora novena, y aquí dice, y a la hora novena Jesús clamando a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Es diferente a la mitad que arriba a abajo. ¿Qué se formó? Se formó la cruz. ¿Qué significado hay aquí la cruz? Para que cuando vuelvan a ver una cruz, espero, tengan el panorama completo. Jesús, en su voluntad humana, él era humano, pero el Cristo era lo divino, Dios. ¿Vamos bien ahí? Vamos bien donde Jesús hombre, Cristo Dios. ¿Sí? La voluntad humana, Jesús fue obediente hasta la muerte. La voluntad humana de Jesús se mantuvo en una forma horizontal a sujeción a la voluntad del Padre, de Dios, que es la voluntad del Padre, es la voluntad vertical, que viene de arriba hacia abajo, la voluntad buena, perfecta y agradable. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad vertical, hay niveles. Nosotros estamos abajo y Dios está acá. Esa es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad, el problema está en que nosotros, nuestra voluntad, si esta es la voluntad de Dios, vertical, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra voluntad? Ponerla paralela a Dios y tratar de alcanzarlo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que hizo Jesús con su voluntad? Horizontal. Sumisión. Esa voluntad de sumisión y de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz es esto. La cruz, ¿cómo se forma? Es que la voluntad perfecta, la voluntad de Dios, la vertical, mi voluntad debe de estar sumisa y humilde a Dios en obediencia. Es la forma en que nosotros vamos caminando, nos vamos esforzando y se van rompiendo esos velos. Se va rompiendo esos velos. Cuando se rompió el velo del santuario, ¿qué creen que pasó? ¿Qué es lo que había ahí adentro? La gloria del Padre. Ya lo explicó aquí el pastor Gerardo, cuando se rompe el velo a la hora sexta, la voluntad humana, la voluntad humilde del humano, es la gloria Shekinah que sale del templo, la gloria humilde. Y cuando parte el velo de arriba a abajo, que es la voluntad del Padre perfecta, es la gloria Kabod, la gloria de peso, la gloria potente. ¿Se dan cuenta? Cuando parte el velo, sale la gloria. ¿Ubican que la gloria es fuego? Es fuego, son llamas, Dios es fuego. ¿Se acuerdan qué pasaba en los sacrificios, en los holocaustos? Cuando ponían al corderito en el holocausto, ¿qué pasaba arriba? Descendía fuego. ¿No creen que eso se cumplió
en la cruz. Cuando se parte el velo sale la gloria Shekinah, la gloria para recibir el cuerpo del Hijo como un olor fragante. Se parte el velo hacia abajo, la gloria Kabod es la gloria que consume totalmente a ese corderito. Se cumple el holocausto, se cumple la expiación. Hay fuego, es la gloria. Había tinieblas. ¿Por qué había tinieblas esas 3 horas? Tiene que ver para que Dios se mueve en tinieblas, dice que trae tinieblas en sus pies. ¿Para qué? Para no destruir las cosas. Si ahorita bajara la presencia de Dios aquí, es como si fuera una bomba atómica aquí. ¿Qué pasa con nosotros? Esta materia desaparece. ¿Por qué debemos de ser transformados para llegar a su presencia? ¿Por qué debo ser transformado yo para llegar a su presencia? Porque si yo llegara en estas condiciones y llego a la presencia de Dios, que es una bomba atómica, ¿qué me pasaría? Me desintegro. ¿En qué me debo de convertir? ¿En qué Dios me debe de transformar? En su naturaleza. ¿Qué es esta bomba atómica? Amor, paciencia, benignidad, misericordia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que debe de transformarse para yo poder estar a la diestra del Padre. ¿Sí? Eso es lo que pasó en la cruz. Eso es lo que pasó con los velos. ¿Cuál es el camino crucificado? ¿Cuál es el camino de la cruz? Es un camino que va quitando velos. Es un camino de obediencia, no de sentimientos. No depende cómo me sienta hoy, voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Depende cómo me sienta hoy, si respeto a mi prójimo o no lo respeto. Es obediencia, no es de sentimientos. Si yo me voy a dar al 100% a Dios, ¿eso incluye mis sentimientos? Claro. Aunque esté triste, ¿voy a alabar a Dios? Sí, Señor, estoy triste, te alabo, gracias. Estoy feliz, voy a alabar a Dios, voy a seguir alabándolo. Mis sentimientos le pertenecen en las circunstancias que se encuentren. Obviamente, si hay enojo, hay tristeza, pues ponerme a cuentas con Él. Pero no quiere decir que no voy a dejar de caminar. Si yo tropecé, ¿qué voy a hacer? Señor, perdóname. Es lo que sabe el cristiano. Esos son esos velos, en ir en obediencia para que el velo se rasgue, para que la gloria nos ilumine, para que seamos llenados de su gloria, de su fuego y seamos transformados conforme a Él. Y voy a cerrar con esto. Este camino es velado, el camino crucificado, el camino de Jesús, el andar con Jesús es un camino velado. Y ubiquen que hay, apunten estos versículos. Lucas 9:45 dice que estas palabras estaban veladas. Cuando Jesús le habla a sus discípulos que les dice, voy a morir, ¿no? Y que dice, y estas palabras no lo entendieron sus discípulos, pues les eran veladas. Estoy hablando de ese velo de Isaías, cuando dice que todas las naciones, todos los pueblos tienen una cubierta, tienen un velo, eran veladas. Luego el evangelio está encubierto, 2 Corintios 4:3, 2 Corintios 3:14 y 16, dice, velo no descubierto y Cristo lo quita. Quiero verlo. Aquí es. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Esta palabra de entendimiento habla sobre nuestra percepción. Nuestra percepción. Nosotros, como hombres, para poder percibir las cosas que necesitamos, nuestros 5 sentidos. En esos 5 sentidos están nuestros sentimientos. Después se los voy a explicar dónde están esos sentimientos. Hay 5 sentidos de nuestro cuerpo, hay 5 sentidos de nuestra alma y hay 5 sentidos en nuestro espíritu. Les he dado el ejemplo de que nuestros ojos en nuestro cuerpo, la vista son los ojos, en nuestra alma es la imaginación y en nuestro espíritu, nuestros ojos, es la fe. ¿Se dan cuenta? Hay esos 5 sentidos. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de este velo, de esta cubierta que fue velada en el huerto. Yo creo que si Dios permite, les voy a mostrar cuándo fue velada
nuestros 5 sentidos. ¿Dónde es que se nos puso ese velo? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cómo quitó Jesús el velo? ¿Cómo lo rasgó? Yendo a la cruz. ¿Se dan cuenta? Para que nosotros, nuestros velos sean rasgados, ¿a dónde debemos de ir? A la cruz. Ahora vean Hebreos. Ese velo, dice en Hebreos, que era en Cristo. Hebreos 10:20. ¿Alguien se acuerda? Porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí está la clave. ¿Qué está diciendo que el velo qué era? Su carne. ¿Vamos bien? Pero su carne ¿qué era? Su cuerpo ¿qué era? Era puro, era limpio, sin pecado, sin mancha. Era el Cordero perfecto. ¿Se dan cuenta? Y el velo que habla Isaías, el de nosotros que tenemos, ¿qué es ese velo? Nuestra carne, esta parte corrupta, ese es nuestro velo. Entonces, para que el velo sea rasgado, sea roído, sea cortado, sea quitado, ¿a dónde debe de ir mis pensamientos carnales, mis actitudes carnales, mis actitudes que no son gratas a Dios? ¿A dónde deben de ir? A la cruz. Ese es el camino del cristiano. Ese es el camino velado. En el momento en que Dios me permita quitar velos, más voy en obediencia a poner mi voluntad horizontal a la voluntad vertical de Dios. Cristo en su cuerpo, su humanidad, Él fue puesta su voluntad horizontal, obediente, sumisión, a la voluntad de Dios perfecta que había en el Cristo. Nosotros tenemos la misma ecuación. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué habita dentro de nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la gloria de Dios, la que habita aquí. Entonces, si esta voluntad que habita aquí, yo la apachurro, yo la hago a un lado, la callo, ¿qué debo de hacer? Poner mi voluntad horizontal, llevarla en sacrificio a la voluntad vertical. Hagan esto. Somos una cruz. Es un camino crucificado. Debo poner mi voluntad horizontal en sumisión a la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. ¿Se dan cuenta? Vean dónde está este poder aquí. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Quiero que lo vean ahí, por favor. Esto lo han leído algunas veces, pero espero que quitemos hoy un velo más de lo que quiere decir aquí. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esa palabra poder es dunamis en el griego, que quiere decir fuerza, quiere decir potencia, potestad, pero sobre todo quiere decir algo específico. Quiere decir poder milagroso. ¿A qué voy esto? Que sobrepasa todo. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Algo sobrenatural? Algo que por más que busques todos los argumentos humanos, científicos, todo eso, no lo puedes explicar. Eso es un milagro. Este es la palabra de la cruz para los impíos, para
Para este hombre carnal que soy yo, es locura. No quiero sujetar este hombre carnal a la voluntad de Dios. Es locura, no la entendemos. Pero es poder, ¿no? Para los que estamos en Cristo. Ese poder no es un poder normal, común y corriente. Es un poder milagroso. Este camino es un camino crucificado. Entre más veces vayamos a la cruz a dejar nuestra carne para que se quiten esos velos, vamos a entender cosas sobrenaturales y vamos a entender cosas que nosotros no haríamos en nuestra carne. Vamos a entender que nosotros somos débiles y solamente en su fuerza, en su esencia, en su carácter, en su nombre, tenemos poder. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a reconocer nuestra voluntad horizontal para reconocer su voluntad vertical. Que Él es el supremo, que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor y que Él tiene el control de todas las cosas. Que debemos esforzarnos a caminar a la cruz. ¿Caminar a dónde? No perder la vista de Jesús. Caminar sobre las aguas. No perdiendo la vista en Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Me pones fondo de esa alabanza, por favor? Es que nuestra voluntad debe ser sumisa. No debemos de competir paralelamente en hacer nuestra voluntad vertical. Debemos de formar la cruz. El sol ya está. La voluntad buena, perfecta y agradable de Dios ya está. Ya está la voluntad vertical. ¿Cómo formamos la cruz? Al momento de poner nuestra voluntad horizontal. Si ponemos nuestra voluntad vertical, no hay ninguna cruz ahí. No hay ningún camino crucificado ahí. ¿Se dan cuenta? Es nuestra voluntad que la debemos de poner en sumisión. Dicen, vengan a mí todos aquellos que estén cargados, trabajados. Dice, porque yo soy, dice, mi yugo es ligero. Dice, y soy manso de corazón. A mí me falta mucho para ser manso de corazón. Mucho, mucho. Señor, ayúdame, jálame con tus cuerdas de amor. Jálame, Señor, a que mi voluntad se ponga horizontal a tu voluntad perfecta, Señor. ¿Ya tienen otra imagen de la cruz? ¿Ya saben cómo se forma una cruz? Esa es la manera. Paréntesis. ¿Cómo es que Jesús caminó en las aguas? ¿Cómo es que Pedro caminó en las aguas? ¿Milagro? Pero debe haber algo científico que explique cómo podemos caminar sobre las aguas. A la fecha gente camina sobre el agua. ¿Cómo? A decir, este cuate ya lo perdimos. ¿Qué está diciendo? No, pues yo por más fe que tenga me voy a hundir. Exactamente, cuando está congelada la gente camina sobre el agua. ¿Se acuerdan? Ahí está este principio, miren. Frío, calor. Cuando es frío es noche, es humildad, sumisión. ¿Se acuerdan cómo Dios abrió el mar? ¿Cómo detuvo las aguas? Las congeló. Humildad. Y luego dice que el pueblo de Israel caminó en seco, volvió a soplar y dio su aire caliente Dios y pasó en seco. Habla de la humildad y la exaltación de Dios. Dice, cuando no eres frío ni caliente, eres el medio, te vomitaré, eres tibio. ¿De qué está hablando Dios? Hay momentos que nos toca ser fríos. Fríos no quiere decir frío de corazón, sino quiere decir que en ese momento de humildad, de mansedumbre, debemos de inclinar y doblar las rodillas y reconocer su autoridad. Ese es el momento de ser frío, de ser humilde. Cuando hay que ser caliente es cuando estamos en la exaltación y todo está pasando de maravilla. El ser caliente es decirle, Señor, gracias, porque esto que yo tengo es gracias a ti, no es base en mí. Eso es ser caliente. Cuando no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré. Cuando tienes un pie aquí, otro pie acá, cuando de repente entras al camino de Dios, de repente te sales y tu voluntad no la pones en horizontal. ¿Cómo caminó Pedro? ¿Cómo caminó Jesús sobre las aguas? Yo tengo eso aquí. No sé si así pasó, pero ya estoy
yo estoy volando en mi mente. Cada vez que Jesús daba un paso, se congelaba el agua. Daba el otro paso, se congelaba el agua. Si vamos a caminar por las olas, por el mar, debemos de caminar con humildad para no caernos. Es con humildad. Se va a congelar esa agua, ese pedacito se va a congelar y vamos a ir caminando. ¿Qué le pasó a Pedro? Se distrajo, quitó la vista de Jesús, vio hacia abajo, se quitó esa humildad y se empezó a hundir. Jesús, sálvame, y rápido lo salvó. ¿Se dan cuenta? Es un camino de humildad, el camino de la cruz. Piensa en esto. Cuando camine, hay aguas, hay tormentas, está todo inundado. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres santo. Señor, tú tienes un propósito en mi vida. Señor, te doy gracias, Señor. Entonces voy caminando. No piensen que voy a caminar aquí en el aire. Voy caminando y cada paso de humildad va congelando ese pedacito de aguas y me mantiene a flote el Señor Jesús. Porque mi vista está en Él, porque mi camino es hacia Él. Dice, no quiten la meta, no quiten la vista del blanco, que es Jesús. ¿Se dan cuenta? Caminar con humildad y van a caminar sobre las aguas. Vamos a caminar sobre las aguas. Nuestra voluntad, ponerla horizontal. ¿Alguien el día de hoy quisiera poner su voluntad en horizontal? ¿Entregársela a Dios? Vamos a ponernos en pie. Cada uno sabemos qué tenemos. Pon esa la de, ¿cómo se llama la canción esa? La alabanza. Océanos, ¿no? ¿Alguien quiere caminar sobre las aguas? ¿Alguien quiere caminar sobre las aguas? Imagínense, la palabra de la cruz dice, es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que estamos salvos, es poder de Dios. O sea, es milagros. El que caminemos sobre las aguas no es un milagro. No lo puedes explicar. No lo puedes explicar cómo es que todo a mi alrededor está boca abajo, hay problemas y Dios me mantiene arriba. Dios me mantiene con esa emoción, con esa pasión de seguirlo, de seguirlo. Es un milagro. ¿Quieren ver un milagro? Miren, este es un milagro. Que Dios me esté transformando. Es un milagro. Aquí hay muchos milagros. Al momento de que conocemos a Jesús como nuestro Salvador y tenemos vida eterna, es un milagro. Créanme. Cierren sus ojos, díganle, Señor, yo quiero un milagro en mi vida. Señor, ven con tu poder, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tus pasos, Señor, por tus enseñanzas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has mostrado cómo ser obedientes, Señor. Permítenos, Señor, ser obedientes nosotros hasta la cruz, Señor. Permite, Señor, que día a día nos des la oportunidad, Señor, de no reclamar, Señor, de no angustiarnos, Señor, sino ir a tus pies, ir a la cruz, Señor. Permite, Señor, que seamos obedientes, Señor, a tus mandatos, a tus preceptos, Señor. Gracias, Jesús. Tú nos has comprado, Señor, en la cruz. Tú pagaste, Señor, tu precio de sangre. Gracias, Jesús. Señor, tú rasgaste ese velo para que tengamos acceso, Señor, al lugar santísimo, a la gloria y a la presencia de Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por mostrarnos, Señor, que cuando caminamos con humildad, Señor, que cuando caminamos hacia abajo, Señor, tú nos elevas. Tú haces un milagro en nosotros. Tu poder es tan grande, Señor, que nos llevas a tu presencia. Gracias. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te doy gracias, Señor. Señor, te pido que
cubra sus corazones con tu sangre, Señor. Que nos enseñes, Señor, cómo ser humildes, cómo escuchar tu voz y cómo respetar tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor. Cúbrenos, protégenos, Señor. Señor, rodea a cada uno de nosotros con tus cuerdas de amor, Señor. Y no nos sueltes. Jálanos, Señor. Señor, pon un cerco alrededor de nosotros, Señor. Pon ese cerco de espinas, Señor, que es tu gloria, Señor. Cércanos y jálanos hacia ti, Señor. No nos dejes ir a derecha ni a izquierda, Señor. No nos dejes ser tibios, Señor. En una dificultad, Señor, en la época de frío, época de invierno, Señor, época de problemas, Señor, darte gracias. Época de verano, Señor, época de sol, época de día, Señor, de calor, de exaltación. Darte gracias a ti, Señor. Saber que todo viene de tu mano y que tú tienes el control de todas las cosas, Jesús. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, nunca dejaste a tu Hijo, Señor. Siempre estuviste ahí, Señor. Así como conmigo, así como con nosotros, Señor, como congregación. Tú estás aquí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos despidas y que tú vayas con nosotros, Señor, el resto de esta semana. Y permite, Señor, que estas palabras, este mensaje, Señor, las palabras de la cruz, Señor, permitas como veamos milagros, como veamos tu poder, Señor, en esta semana. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que nos transformes conforme a ti, Señor. Que seamos conforme a tu voluntad, Señor. Que seamos sumisos a tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que pongas aceite, Señor, en cada una de las mentes, Señor, y de los corazones de los que estamos aquí presentes. Pon tu aceite, Señor. Sana cualquier herida, Señor. Sana cualquier herida, Señor. Y pon vino, Señor. Pon tu gozo, Señor, en toda circunstancia, en toda situación. Espíritu Santo, úngenos. Señor, úngelo, Señor. Bautízalo, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Alabado eres, Señor. Alabado eres, Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Te doy gracias, Señor. Padre amado, te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Tu gracia abunda en